¿Verdad? El tema lo hemos titulado Administrando bien, dice, la mente, el tiempo y el dinero. Pues el tema ya lo empezamos a desarrollar, no estoy mal, hace como unos 20 días por ahí. Entonces, pues le voy a dar a usted los significados y la introducción, ¿verdad? Porque pues yo creo que ahí la introducción fue donde nos quedamos para poder iniciar ya el día de hoy a hablar del primer punto, que es administrar bien la mente. Entonces, cuando hablamos de la palabra administrar, que vamos a ver cómo se administra la mente, el dinero y el tiempo, dice acá el significado de un diccionario común, que la palabra administrar significa gobernar un territorio. Dice acá una comunidad o una institución. Luego, en el otro significado, en relación a la economía, dice administrar significa organizar la economía de una persona o de una entidad. Entonces, cuando hablamos de administración, estamos viendo dos cosas muy importantes, como lo que es la palabra gobernar y la otra que es organizar. Entonces, no nos olvidemos del título, ¿verdad? Administrando bien la mente, el tiempo y el dinero. Colocando el título y tomando en cuenta los significados, podemos parafrasear un poquito y podríamos decir gobernando bien la mente, el tiempo y el dinero. O con el otro significado, organizando bien la mente, el tiempo y el dinero. Entonces aquí estos dos significados son principales, como lo que es gobernar y administrar. En uno dice un territorio, en una comunidad, y en el otro dice la economía, y aquí hace énfasis ya sea personal o de alguna entidad. Y aquí pues yo creo que de alguna forma tenemos que aprender a administrar nuestra economía en las dos líneas, ¿verdad? Tanto en lo personal como en relación a alguna entidad, podemos decirlo, nuestra familia, nuestra casa. A veces pues caemos en gracia en el trabajo, ¿verdad? También la economía del trabajo. Y esto es lo principal para poder administrar. Tenemos que aprender a gobernar. Tenemos que aprender a organizar. Porque lamentablemente cuando no se tiene este principio de administración, a veces el dinero lo gobierna uno, el tiempo lo gobierna uno con el fin de no me alcanza el tiempo. Y la verdad es que cuando lo analizamos, las mismas 24 horas tenemos todos los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a algunos no nos alcanza? ¿Por qué a algunos otros tampoco es que les alcance, ¿verdad? O que les sobre, mejor dicho, pero van saliendo con el tiempo por esta clave, porque lo administran. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2, en relación siempre a la renovación, ¿verdad?, de la mente, a la transformación. Dice: y no os adaptéis a este mundo, vean qué importante, sino transformaos, dice, mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces acá hay dos cosas importantes ahorita, ¿verdad? Al final sabemos que la transformación y renovación de nuestra mente, como lo dice ahí claramente la Biblia, está íntimamente ligada a poder descubrir, verificar o comprobar o disfrutar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero en este momento no nos estamos centrando en esto, sino nos estamos centrando vamos a entrar en dos cosas importantísimas, como lo que es no nos adaptemos a este mundo. El mundo, ustedes y yo sabemos que como sistema, ¿verdad? No estamos hablando ahorita del mundo figura de Egipto, de pecado, de perdición, sino en relación al sistema, pues así se mueve, por compra y venta, por oferta y demanda. Entonces aquí dice, no nos adaptemos a este mundo. O sea, no podemos hacer las cosas exactamente
como las hace el mundo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer bajo el mismo sistema. Y nuestro sistema, como claramente lo muestra la Biblia, es la ley de la siembra y la cosecha. Y para esto, pues para no adaptarnos al mundo, claramente lo dice acá, tenemos que ser transformados, dice, mediante la renovación de nuestra mente. Entonces parte, voy a regresar acá, de la buena administración de la mente es gobernar, organizar, amén, pero que vaya siendo renovada, amén. Bueno, esto lo estamos viendo para poder entenderlo, de que nos es necesario en relación a nuestros pensamientos, a nuestro tiempo, a nuestro dinero, porque al final, aunque son 3 puntos diferentes, pues todos van íntimamente ligados a la prosperidad, amén. Y la prosperidad, pues lamentablemente en estos tiempos se ha malinterpretado, ¿verdad? Por el hecho del famoso evangelio de la prosperidad, en donde todo es dinero, ¿verdad? Pero esto es lo que a veces nos contamina a nosotros un poquito los pensamientos, ¿verdad? De que en la iglesia cuesta a veces un poquito hablar de dinero, porque la gente lo empieza a malinterpretar del evangelio de la prosperidad. Pero si lo vemos en la Biblia hay varias citas en donde lo dice literal y textualmente: yo deseo que seas prosperado, amén. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es, como lo estamos viendo, lo estamos aprendiendo, administrar bien nuestra mente, nuestro dinero, nuestro tiempo, para poder darle la prioridad siempre al Señor. Y como claramente lo dice la Biblia, y todas las cosas serán añadidas. Leo este comentario porque, como le comentaba hermano U, pues esto ya lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a entrar de lleno. La semana pasada, hace como 20 días aproximadamente, yo le decía a Johnny de que con la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta el porqué, la importancia de administrar bien nuestra mente, nuestros pensamientos, porque yo traigo aquí algunas, no todas, pero traigo algunas citas donde la Biblia nos muestra cómo el pensamiento está íntimamente ligado al dinero. Ahí se van a dar cuenta. Por eso es la importancia de aprender a manejar bien nuestros pensamientos. Y como se los decía en alguna oportunidad, acá en algún culto, los problemas económicos que a veces la gente pueda llegar a tener, los tiene y no se solucionan con más dinero, que es lo que la mayoría de gente piensa. Es que si yo ganara tanto, entonces pudiera solucionar mis problemas económicos. Pero la verdad es que los problemas económicos se solucionan con una buena administración de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Porque como lo dije hace un momento, ¿verdad? Porque las mismas 24 horas las tenemos todos durante el día, que es lo que marca la diferencia. Que algunos, pues comentábamos, no sé si fue en el tema anterior, pero uno de estos días alguien me hablaba acerca de un trabajo, y yo le decía, bueno, ¿cuánto tiempo? Tiene que hacer cuentas, ¿cuánto tiempo, le decía yo, se va a hacer de aquí hacia su trabajo? Y me decía, 1:30 de aquí hacia el trabajo. Eso es solo de ida, y de vuelta seguramente otra 1:30, si no es como eso del tráfico, que uno solo sale a qué hora sale, pero no sabe a qué hora llega. Hicimos un promedio entonces 3 horas solo de viajar. Entonces le digo yo, analice bien. Entonces le digo, sí, le conviene. ¿Por qué? Porque está en un trabajo en donde probablemente se hace media hora de aquí a su trabajo. Alguna dificultad y si quiere salir para irse a un trabajo donde le va a quedar a 1:30 de ida y a 1:30 de regreso. Entonces le decía, en esas 3 horas, que prácticamente que es lo único que se va a hacer, y estar sentado esperando a que el bus lo lleve. Si usted tuviera otra visión, otra forma de pensar, mientras en esas 3 horas está prácticamente perdiendo el tiempo, tal vez en su casa, en un trabajo más cercano, en esas 3 horas las pudiera aprovechar para ganar, mientras que si se va a ese trabajo, 3 horas perdidas, diarias. Entonces es ahí en donde nos damos cuenta de que todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo administramos? Está comprobado científica y espiritualmente que si el ser humano cambia su forma de pensar, cambiará su forma de vivir. Aquí en el libro de Ageo, capítulo 2 y versículo 8, esta base pues ya la colocamos también.
pero para mí es importante colocarles esta como la otra base de Romanos 12:2, para que nos demos cuenta que la Biblia, no mis ideas, no, la Biblia habla de las tres cosas que vamos a hablar. Habla de la mente, ya lo veíamos, dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y aquí en Ageo capítulo 2 versículo 8 habla tanto del tiempo como del dinero. Amén. Ahorita vamos, te dice la palabra acá, dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Bueno, ahora veamos los significados, y aquí los significados, primeramente Dios nos aclaran un poquito más el panorama para poder entender lo que es la mente, ya por en Romanos, el tiempo y el dinero. Entonces la palabra plata, que dice acá, mía es la plata, ahí están los significados. ¿Qué significa? Dinero. Amén. También utiliza la palabra precio. Y sabemos que para poder comprar algo, lo primero que la gente pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿O cuál es su precio? Porque lo va a pagar en dinero. Amén. Y ahora acá es donde quiero que veamos, cuando dice mía es la plata, está hablando del dinero. Pero luego dice mío también es el oro. Y cuando habla de el oro, yo quiero que vean ustedes los significados. Y explicábamos en el tema anterior de que si nos damos cuenta no tiene ningún significado relacionado a lo que es el dinero, sino porque me dice aceite, cielo claro, dice, buen tiempo, claridad, cosa dorada. O sea, cualquiera de nosotros al ver la palabra oro, nos imaginaríamos que el significado iba a ser dinero, pero si se dan cuenta, no es dinero. Porque si nos damos cuenta, le explicaba yo a Johnny en esa oportunidad de que el aceite en su tiempo era prácticamente de consumo básico y vitalicio. ¿Por qué? Porque era con lo que se producía la luz. Entonces aquí lo que vemos en los significados, no estamos hablando de dinero, sino del valor de las cosas, de cuán preciadas puedan llegar a ser, y de ese en cuenta habla de el tiempo. Entonces aquí están las dos bases bíblicas, amén, para poder entender claramente por qué nos es importante administrar la mente, porque Romanos capítulo 12 lo dice. ¿Por qué nos es importante administrar el tiempo y el dinero? Porque Ageo capítulo 2 versículo 8 dice claramente el Señor hablando, mío es el dinero, pero mío también es el tiempo. Entonces, algo que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, en relación al tiempo, es que yo les pregunto, ¿cómo es que se marcan los años que ustedes y yo tenemos? ¿Por medio de qué se marcan? O sea, ¿cómo sabemos de que ya falta tanto tiempo? Bueno, ya se los dije, para nuestro cumpleaños. ¿En base a qué se marca? Al tiempo. Nuestra vida no se marca en base a tengo 100 quetzales, entonces tengo 10 horas de vida. No. Nuestra vida se marca según el tiempo. Estamos viendo la hora, y literalmente cuando transcurre una hora, lo que está transcurriendo también juntamente con el tiempo es nuestra vida. Y si vamos al calendario, estamos a X fecha, y dentro de tanto llega nuestro cumpleaños. Pero ¿qué es lo que marca la fecha de nuestro cumpleaños? El tiempo. Entonces, por eso es importantísimo administrar bien el tiempo. Por eso es importantísimo no malgastar el tiempo, porque cuando lo entendemos, el tiempo es vida. Mucha gente dice, el tiempo es dinero, el tiempo es oro, pero si lo analizamos como el tiempo es dinero, pudiera decirles yo, según las bases bíblicas que estamos viendo, no es tan correcto. Pero si dicen el tiempo es oro, ahí les digo yo, sí es correcto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de oro, hablamos de algo valioso. Entonces, cuando hablamos de administrar bien el tiempo, estamos hablando de aprender a administrar bien nuestra vida. Algo que tenemos que llegar a aprender y entender cada uno de nosotros, que alguien describió que la vida
pues es como las estaciones del año, ¿verdad? Que está dentro de ellas, está el invierno, está el otoño, está la primavera, ¿y cuál otro es? Y el verano. Entonces todos en la vida tenemos esas 4 estaciones. Conforme va pasando los años, pues definitivamente a cada uno le llega su verano, su otoño, su invierno. Y al final sabemos que por naturaleza el tiempo en relación al clima, donde es un poquito más delicado es al tiempo del invierno. Y tenemos que aprender, mis amados hermanos, que en todas los tiempos, en relación al tiempo del clima, ¿verdad? En la vida de una persona también van a transcurrir. Entender de que en algún momento va a ser primavera, en algún momento va a ser verano, en algún momento va a ser invierno, pero en algún momento también va a ser otoño. Si lo vemos literalmente, la primavera, ¿cómo es la primavera? Pues en los primeros años, ¿verdad? Donde todo florece, donde todo es bonito, es hermoso. Luego viene el verano. Y el verano ya podemos hablar ya de una etapa en donde ya la persona ya empieza a producir, ¿verdad? Amén. Podemos hablar de la etapa de la juventud, amén, en donde uno se siente fuerte, el sol está todo con toda su energía, ¿verdad? Pero ya pasó la primavera, ya el verano también pasa y luego viene el otoño. Donde ustedes y yo aquí pues no mucho lo vemos, ¿verdad? Pero en otros países sí se ve, donde los árboles empiezan a cambiar de hojas, empiezan a caer las hojas, ¿verdad? Que cambian de color. Podemos hablar de la etapa de cuando uno es adulto, amén. Y ya el invierno, ya una etapa en la que uno ya es anciano. Ya normalmente, como yo lo decía en un culto un día domingo, cuando uno llega a esa etapa de la senectud que le llaman, ¿verdad? Ya yo creería, si aprendemos a administrar bien estas 3 cosas, nuestra mente, el tiempo y el dinero, ya prácticamente es solamente para disfrutar la vida. Y no por gusto. La Biblia dice, cuando habla acerca de la instrucción de la palabra, dice, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos y a tus nietos. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ya la etapa del invierno se podría decir en relación al físico, ¿verdad? Es una etapa en la que ya uno pues, va necesitando de otro tipo de ayudas. Es una etapa ya prácticamente para disfrutar, de alguna forma para terminar de criar a los nietos, ¿verdad? Y esas 4 etapas en la vida de toda persona van a pasar. Lo importante es para que cuando ya llegue la etapa de la senectud hayamos preparado bien todo el camino para que llegue un tiempo en el que a veces a mí me duele el corazón ahorita con esto que pasó en la pandemia, ¿verdad? Ver ya a ancianos trabajando, y definitivamente están trabajando por pura necesidad, porque tampoco es un trabajo que uno diga va a recibir un salario, sino por ejemplo andan en las calles vendiendo dulcitos, limpiando parabrisas. Entonces uno se da cuenta de que prácticamente por qué a esas edades todavía están trabajando, cuando ya bíblicamente es una etapa para instruir, es una etapa para enseñar. La Biblia claramente dice que la gloria del anciano es su sabiduría, sus canas. Ya es una etapa en la cual prácticamente lo que tiene que hacer es un maestro, disfrutar de esa enseñanza. Y por eso para todos nosotros pues que estamos jóvenes aún, ¿verdad? Tenemos que aprender estas etapas. ¿Para qué? Para que las podamos administrar, y si lo administramos bien se van a dar cuenta de que no todo en la vida se trata de trabajar, sino también la vida fue hecha para disfrutar, para tener placer, para tener deleite. Pero por eso dice claramente la Biblia, mira a la hormiga, oh perezoso. Todo el verano, ¿qué dice que hizo? Salió a trabajar, y ahí está. Y en el tiempo del invierno siempre tiene provisión. Entonces ahorita me atrevería a pensar
estamos aún en la etapa de nuestro verano, ¿verdad? En donde hay que aprovechar, ¿para qué? Para fructificar, para cuando vengan los años que tienen que venir, amén, pues todo lo encontremos, lo tengamos preparado. Bueno, entonces con la ayuda del Señor, aquí es donde empezamos el día de hoy. Vamos a ver con la ayuda del Señor el primer punto, y en las siguientes reuniones vamos a ver los otros dos, que es el tiempo y el dinero. Pero si algo tenemos que tener claro, como ya se lo dije, para poder administrar bien lo que viene, entiéndase, tiempo y dinero, lo primero que tiene que cambiar es nuestra forma de pensar. Porque si lo hacemos al revés, créanme, mis amados hermanos, no nos va a funcionar. Si queremos administrar primero el dinero, luego el tiempo y de último la mente, ¿con qué mente vamos a poder administrar el dinero y el tiempo si no hemos administrado, entiéndase, gobernado, entiéndase, administrado bien nuestros pensamientos? Entonces aquí donde vamos a ver, con la ayuda del Señor, la administración de la mente. Y quiero empezar leyéndoles esto. Esto en alguna oportunidad ya lo leí, para que nos demos cuenta cómo es el pensamiento del ser humano. Dice: personas con mentalidad de pobre o de pobreza, dice, dales algo gratis y piensan que es una trampa. Bien, ahí se van a dar cuenta, todo lo que vamos a leer, podemos decirlo así, son oportunidades que en la vida se nos van a presentar, pero si no tenemos una diferente forma de pensar, una buena administración de nuestra mente o de nuestros pensamientos, entonces lo que va a suceder es que a todo le vamos a tener temor, que a todo le vamos a encontrar un pero, que a todo le vamos a poner un no puedo. Ahí se van a dar cuenta. Entonces dice, dales algo gratis y piensan que es una trampa. Diles que es una pequeña inversión y van a decir que no ganan mucho. Invítalas a invertir en grande y dirán que no tienen dinero. Invítalos a probar cosas nuevas y dirán que no saben cómo hacerlo. Invítalos a un negocio tradicional y dirán que es difícil de hacer. Diles que es un nuevo modelo de negocio y van a decir que es una estafa. Diles que administren una tienda y dirán que no hay libertad. Diles que inicien un nuevo negocio y van a decir que no tienen experiencia. Si se dan cuenta, prácticamente son 4 más 4, 8 oportunidades, podemos decirlo así, que si lo analizamos, en la vida se nos presenta, pero lamentablemente la mentalidad de pobreza nos lleva a no puedo, no tengo, estoy muy joven, ya soy mayor, soy hombre, otro soy mujer, tengo hijos, en fin, simple y sencillamente la mentalidad de pobreza no nos va a dejar salir adelante en nada. ¿Por qué? Porque para todo vamos a encontrar excusas. Leo un comentario. Los pensamientos se manifiestan como palabras, las palabras como actos, y los actos se desarrollan estructurando hábitos, y los hábitos se solidifican formando el carácter. Entonces vean, acá ya cuando se habla de carácter, yo les he dicho en más de alguna oportunidad que no es lo mismo, ¿verdad?, el temperamento al carácter. Muchas veces cuando escuchamos a alguien gritando o enojado, pensamos, es que ella es de carácter fuerte. No, no es de carácter fuerte, es de temperamento elevado. ¿Por qué? Porque la persona de carácter, cuando alguien tiene carácter, es alguien ve un problema y no es que se vaya a meter a más problemas, sino busca que el problema se solucione. O sea, ese es alguien de carácter. Por ejemplo, llega tal vez un cobrador y lejos de esconderse o decir que no estoy o cállense, sale, da la cara y dice, mire, disculpe, no tengo, tal fecha lo prometo y lo cumplo. Esa es una persona de carácter. El problema es que con los pensamientos, imagínense si pensamos ante las oportunidades como las que ya mencioné y muchas otras que probablemente van
se nos van a seguir presentando, podemos llegar a ser gente de carácter débil. Y al final, uno de los grandes problemas, por ejemplo, con todo esto de la tecnología, para las personas ya mayores, ¿verdad?, de alguna edad, es que se fueron quedando atrás. Yo escuchaba y decía alguien que los analfabetas, decía, de este siglo no van a ser los que no puedan leer, sino los que no puedan utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque mucha gente ante esto le tienen miedo al aprender, cuando nos damos cuenta que tenemos que ir aprendiendo a administrarla, aprendiendo a usar la tecnología, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá es tecnología, la aprendemos a usar y acaso no es de beneficio, nos beneficia, ¿sí? Entonces poco a poquito tenemos que irnos introduciendo, porque en su determinado momento nos va a servir. Amén. ¿Ya leí este comentario? Sí, ya, ¿verdad? Bueno, entonces vean, pues aquí es donde vamos a empezar a colocar bases bíblicas para que a la luz de la palabra, como les decía, nos demos cuenta de cómo los pensamientos están íntimamente ligados al dinero. Miren, algo que tenemos que tener claro es de que el Dios que tenemos es un Dios, ya lo leímos, dueño del oro y de la plata. O sea, no, si lo queremos pensar así en nuestra mente tan finita, ¿verdad?, no es un Dios pobre. Amén. Es un Dios rico, y no estamos pensando, diciendo la palabra rico solo porque tiene dinero. No, si no es rico, ¿por qué? Porque todo lo tiene todo, no necesita absolutamente nada. Entonces nuestra riqueza, lo vamos a empezar a ver acá. No estoy hablando, cuando digo riqueza, solo de dinero, sino riqueza, entiendas, de salud, riqueza en que llego a casa y soy bendecido. ¿Por qué? Porque a quienes estén en su casa se alegran porque ustedes llegaron, hay deleite, está la provisión. Tal vez no vivimos en unas grandes mansiones, pero donde vivimos somos contentos, hay deleite en esa casa, ¿ya? Eso es la riqueza. Amén. Proverbios 23:7 dice: pues como piensa, dice, dentro de sí, así es él. Vamos a leer el versículo para leerlo completo, pero lo que me interesa es la parte resaltada en amarillo. Te dice: come y bebe, pero su corazón no está contigo. Cuando leemos el contexto, prácticamente aquí está hablando de un hombre rico que lo invita a uno a comer, pero dice que así parafraseado y leyendo en otras Biblias que son paráfrasis, ¿verdad?, dice que prácticamente él invita a comer, pero está pendiente viendo qué es lo que uno come. Entonces dice que te dice, ve y come, pero ¿qué es lo que está pensando? Decía un pastor allá en Costa Rica, a decía, es más barato comprar una camisa que invitarlo a comer, porque como traga. Entonces, cuando hablamos de esto, definitivamente si hay algo que ustedes y yo no podemos percibir a simple vista, son los pensamientos de las personas con las que nos relacionamos. Pero si nos damos cuenta y le pusimos atención a este comentario, dice: los pensamientos se manifiestan como palabras. Por eso dice acá: pues como piensa dentro de sí, así es él. Los pensamientos se manifiestan como palabras. Lo que pensamos resultamos hablando, ¿verdad? Las palabras como actos, y los actos se desarrollan estructurando hábitos. Miren, perdónenme el ejemplo tan carnal o terrenal que les voy a poner, pero miren, pues, yo molestaba a un muchacho de aquí en la iglesia para que podamos ver esto que dice acá: las palabras se manifiestan como actos. Pero él dice que le va a un equipo de fútbol, ¿verdad? Y un día lo vi yo con calcetines, con el escudo de otro equipo de fútbol. Ay, ¿vos qué? Le dije, o sea, ¿por qué les menciono esto? Porque, esto es un ejemplo, porque si nosotros decimos, porque yo le voy a este equipo, entonces por lo menos, ¿verdad?, nos vamos a colocar alguna prenda de ese equipo. O sea, vamos a actuar según nuestras palabras. Porque si decimos una cosa, pero hacemos otra, entonces a eso se le llama dualidad. Amén. A eso se le llama falta
de integridad. Entonces, en relación a nuestros pensamientos, ustedes y yo tenemos que tener bien definido, mis amados hermanos, hacia dónde vamos, porque la Biblia dice y muestra que mientras que ustedes y yo estemos vivos, tenemos esperanza, y la esperanza no avergüenza a nadie. Y con todo eso, la Biblia dice de que Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos, o que ninguno de sus hijos quede avergonzado. Amén. Entonces luego les leo esto una vez más. Dice, las palabras que manifiestan como actos, ¿verdad? Los actos, escuchen bien, se desarrollan estructurando hábitos, y los hábitos se solidifican formando un carácter. ¿En dónde empieza todo esto? En los pensamientos. Amén. Y aquí dice, prácticamente resumiéndolo de alguna otra forma, dice, así como él piensa, así es él. Lo que él piensa, eso va a hacer. Ahora tenemos que escudriñar qué es lo que pensamos nosotros. Amén. Como les pongo el ejemplo, ¿verdad? Tal vez en nuestros pensamientos nosotros le vamos a algún equipo, pero en nuestros actos le vamos a otro. Y entonces ahí definitivamente lo que va a haber es una dualidad. Y cuando hablamos de esta dualidad, dice la Biblia que el hombre de doble ánimo o de doble alma, dice, es inconstante en todo lo que hace. ¿Y en dónde empieza esa inconstancia? Una vez más, en los pensamientos, en el alma. Amén. Bueno, entonces miren, mis amados, antes de leer esta cita, no importa, digo no importa porque pueden ser varias cosas. Amén. En realidad, lo que ustedes y yo tengamos en nuestros pensamientos, estoy pensando ahorita en relación, probablemente metas, sueños, anhelos, deseos. Lo que sí importa es, ¿sí?, que nosotros logremos identificar. Bueno, esto se me ocurre ahorita, mi meta de aquí a tanto tiempo es un carro. Ok, ya, eso es lo que es importante. Dije no importa porque tenemos muchos, ¿verdad? Muchos pensamientos, muchas ideas, pero lo que sí importa para poder ir entendiéndolo, ¿verdad?, es que si tenemos metas, bueno, entonces quiero un carro o necesito un carro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a centrar, porque estamos pensando en alcanzar una meta, en trabajar hasta obtenerlo. Amén. Porque esto es lo que lamentablemente pasa. Vean, hay muchas personas que yo conozco que, por ejemplo, el famoso carro, ¿verdad? Quiero un carro, empiezan a ahorrar, pero de repente se presenta alguna, puede ser necesidad, a veces son cosas que no son necesidad, y no simple y sencillamente vamos a ir a tal lugar. No tengo dinero, pero se acuerdan que tienen los ahorros del carro. Yo lo agarro y el famoso pensamiento, y después lo repongo. Van y son felices en su día. ¿Y qué pasó con ese dinero que agarraron? Pensemos que agarraron 100 quetzales y tal vez esos 100 quetzales, como era un ahorro, los ahorraron 10 quetzales diarios. Se fueron a gastar 100 quetzales que no tenían planeado gastárselo. Entonces, para poder recuperar lo que necesitan, si lo ahorraron en 10 días, otros 10 días, y los otros 10 días de lo que ya lo habían ahorrado. Prácticamente podemos pensarlo en relación al vehículo, ¿verdad? Se perdieron. Entonces, lo van a obtener, pero probablemente lo van a obtener 10 días después. Estamos poniendo un ejemplo así pequeñito, ¿verdad? Pero imagínense que lo que tenían ahorrado tal vez ya era para el enganche o ya estaba para comprarlo y no lo gastamos. Tal vez ahorraron todo ese dinero en unos 5 años y se lo fueron a gastar. Entonces, otra vez, lo que les iba a valer en tiempo 5 años por no administrar bien los pensamientos, ahora les va a valer en tiempo 10 años, el doble. Entonces, ¿cuánto tiempo? Por eso les decía al principio, en relación a la vida, se puede llevar uno, si no está centrado en lo que quiere, para alcanzar sus metas, toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque hoy sí quiero, mañana no quiero, pasado se me presenta alguna oportunidad, luego una distracción, y así se nos está yendo la vida. Y entonces
tiene que llegar un momento en el que tenemos que definirnos. Bueno, yo les puse el ejemplo del carro, ¿verdad? Pero pueden ser otro tipo de cosas. Bueno, ya alcancé el carro, no se va a quedar uno ahí. Ahora, por eso les decía al principio, no importa qué tantas metas haya, lo que importa es ir alcanzando una a una. Y algo que es importantísimo, okay, volvemos al carro, ¿verdad? Por ejemplo, quiero un carro. ¿Qué tipo de preguntas deberíamos de hacernos en relación a quiero un carro, por ejemplo? Empezamos ya con preguntas. ¿Qué modelo, verdad? ¿Qué más? Es para trabajo. Ahí hay otra pregunta muy importante. ¿Para qué lo quiero? ¿Para salir a pasear o para trabajo? Entonces ahí ya empezamos a especificar. Pensemos, ustedes que han sido así hombres de trabajo me pueden ayudar más. ¿Qué tipo de carro creen ustedes que nos va a servir más? No solamente para comprarlo y ya tengo mi carro, sino un carro que yo lo voy a comprar, pero por eso le digo, con una visión, no solo porque voy a comprar un carro. ¿Qué tipo de carro me va? Por ejemplo, mi primer meta fue el carro, pero ahora mi segunda meta puede ser tal vez comprar un terreno. ¿Qué tipo de carro me va a servir para que ese carro, ya lo tengo, era un sueño, lo alcancé, pero que ahora que el mismo vehículo se convierta en un instrumento para alcanzar mi siguiente meta? ¿Qué tipo de carro? Definitivamente, ¿verdad? Uno piensa en un carro para trabajo. ¿Y qué mejor carro que para trabajo que un pick-up? Ahí sí es doble cabina, ya va uno viendo los gustos. A lo que yo voy es a que no se puede comprar, por ejemplo, bueno, vamos a comprar un carro, tal vez imaginen la familia es grande y compran no lo quieren para trabajo, sino para salir, y compran un pick-up. Ahí caben todos, a la palangana. ¿Va? Entonces, miren, por eso es importantísimo, le queda claro esto, que si tenemos una visión, las cosas que vamos adquiriendo en el camino no sean solo porque las quiero, sino sean porque nos sirven, porque nos son útiles, como lo acabamos de poner. Ahorita hay bonitos carros y hay bonitos carros y baratos. Pero ¿de qué me sirve un carro bonito y barato si no me va a servir para lo que yo necesito? Imagínense, conocí a alguien, por ejemplo, que tenía su pick-up, pero no podía manejar. Entonces pagaba para que se lo manejara. Tampoco le servía de mucho, ¿verdad? ¿O de qué nos sirve tal vez tener otro tipo de cosas si al final no nos sirven para alcanzar nuestra siguiente meta? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo nosotros. Por decir, tal es su pensamiento, dentro de sí, tal es él. Eso va a hacer. Bueno, dice ahora Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2. Escuchen lo que dice. Bueno, permítanme, vamos a ver. 5 versículos son los que trae. Bueno, Primera de Pedro 5:2 dice: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Escuchen. Y no por obligación, ni qué dice, ni para ganar dinero. Ya vean, si ustedes se dan cuenta, ya leímos la cita. Les quiero preguntar, ¿encuentran ustedes relación entre el dinero y el pensamiento en lo que acabamos de leer? Lo volvemos a leer, dice: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Miren, pues acá está hablando, ya lo veíamos, de un cuidado.
Pero al final termina diciendo que muchos, porque es lo que dice, no lo hagan. Pero si les está diciendo no lo hagan, es porque probablemente el pensamiento los puede llevar a, entonces lo voy a hacer así. Voy a hacerlo para ganar dinero. Bueno, miren, lo primero que yo quiero dejarles en este punto es de que ustedes y yo tenemos que aprender a que si vamos a hacer cualquier cosa, no estoy hablando ahorita de un trabajo en donde voy a recibir un sueldo, tenemos que aprender, lo dice la misma Biblia, y que todas las cosas que hagamos las hagamos como para el Señor. Amén. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque de Él recibiremos recompensa y porque haciendo esto es a Cristo el Señor, dice, a quien servís. Entonces no importa qué es lo que ustedes y yo vamos a hacer. Por ejemplo, a esto es a lo que voy. Si nosotros nos metemos a hacer cualquier cosa solo con el pensamiento de ganar dinero, entonces nos vamos a convertir en esclavos del dinero. Yo creo que en el tema anterior yo le decía a Johnny, no me recuerdo y tampoco me di la tarea de volver a investigarlo, de que hicieron una escala de los trabajos, por así decirlo, de que la gente tiene por la cual se vuelve rica. Y al final, yo utilicé la palabra trabajo para poder darme a entender, pero se dieron cuenta que la gente que se hace literalmente y económicamente rica, se hace rica no porque trabaje para ganar dinero, sino porque trabaja para convertirse en una mejor persona. Invierte en sí mismo. Y dentro de los ricos resulta que aparecen los deportistas y los artistas. Y ellos explican ahí de que por qué ellos se volvieron ricos. Y le preguntaban a alguno, ¿y tú cuántos años, en relación a su profesión que era artista, cuántos años has trabajado? Y la respuesta que da, no he trabajado ni un instante en mi vida, porque lo que yo hago, lo hago por deleite. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros, por eso que no lo hagan ni por obligación, ni para ganar dinero. O sea, si nuestro pensamiento está, yo voy a hacer esto porque quiero ganar dinero, entonces nos vamos a convertir en esclavos del dinero. Pero si, por eso les decía, no les hablé de un trabajo, les decía, si hacemos lo que hacemos por deleite, porque nos gusta, se los aseguro, y así lo muestra la Biblia, que el dinero va a venir como añadidura. Pero una de las cosas lamentablemente que ha sucedido con muchos es de que no nos dieron permiso para poder soñar, no nos dieron permiso para poder pensar y tal vez desarrollarnos en lo que a nosotros nos gusta, sino simple y sencillamente. Yo conozco también jóvenes, me recuerdo de uno en particular que su papá creo que era doctor, y él no quería ser doctor. Al final el papá lo obligó y doctor, y él decía algo, yo me voy a graduar, y así lo decía, solo para restregarle el título en la cara a mi papá, y luego me voy. ¿Y qué creen que pasó? Se graduó de doctor y lo dejó todo tirado. Entonces, una de las cosas por las que lamentablemente nos centramos solamente en ganar el dinero es por las necesidades. Es porque, como se lo decía, a veces no se nos permite soñar. ¿De dónde creen ustedes? Tal vez lo han visto, tal vez no lo sé. Pero, por ejemplo, la mayoría, y en cuenta algunos jugadores de fútbol brasileños y argentinos, cuando les hacen entrevistas y los llevan a los lugares a donde vivían, eran gente extremadamente pobre. Todavía podemos decir nosotros, comparados a cómo vivían ellos, somos millonarios a la par de ellos. Pero ¿por qué el día de hoy, ahí sí que literalmente, por qué nadan en dinero? Porque se esforzaron por cumplir un sueño. Y la mayoría de deportistas dicen, mi sueño era jugar en X equipo, y lo lograron. Imagínense, y por cumplir un sueño, les pagan. Entonces tenemos que tener también un equilibrio. A lo que yo voy es de que si ustedes y yo nos centramos, solo voy a trabajar porque voy a ganar dinero,
Entonces nuestros pensamientos nos van a jugar muy mal y probablemente a partir de que empecemos a ganar dinero con algo que nos vaya bien, vamos a estar trabajando las 24 horas del día solo por tener el pensamiento de el dinero. El dinero y el dinero. Antes bien, tenemos que entender de que la Biblia muestra que el dinero le pertenece al Señor. Amén. Y prácticamente lo que le pertenece al Señor, la Biblia lo dice claramente, Él se lo da a quien le agrada. Amén. Entonces, si algo tenemos que centrar nosotros es, por eso como lo dice prácticamente acá, en que lo que vayamos a hacer, no lo hagamos por obligación, sino lo tenemos que hacer, lo dice acá, porque esto le agrada al Señor. Vamos a ver, dice, aquí está, que háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces, si algo tenemos que tener claro nosotros, mis amados hermanos, es sirvámosle al Señor. Si nos sale algún trabajito, ok, lo voy a hacer, pero con eso en mente. Miren cómo cambia el pensamiento. A trabajar solo para ganar dinero, probablemente vamos a salir frustrados. Amén. Pero si trabajamos, yo voy a hacer esto para el Señor. La Biblia dice en el libro de Proverbios, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Dice, pues ciertamente te digo que delante de reyes estará. ¿Por qué? Porque algo que pasa, yo me he dado cuenta, que cuando uno hace literalmente un buen trabajo, uno es recomendado. Y sin darse cuenta, uno llega a conocer a gente que nunca pensó conocer. ¿Por qué? Por hacer el trabajo con excelencia. A veces pensan, pero si esto es para alguna persona en particular, como sea. Y de repente eso se le presenta a alguien, y esto lo hizo él, eso no sirve. Y entonces desde ahí quedamos descalificados de una vez, solo por hacerlo para ganar dinero. Pero si lo hacemos como lo dice acá, para servirle al Señor, lo demás, como claramente lo dice acá, háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y Él va a añadir. Él es el dueño de la plata, del dinero y del oro. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo la mente juega un papel muy importante. Podemos llegar a caer, y que Dios nos libre, en hacer las cosas para el servicio al Señor como ganancia de dinero. Y ahí creo que nos puede ir muy mal, porque nada más vamos a estar buscando el dinero en lugar de servir, honrar y agradar al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10, dice, porque todos los males comienzan, escuchen, cuando solo se piensa en el dinero. Las versiones más comunes dicen que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero como estamos hablando de la mente, miren lo que dice esta versión. Todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Porque dice, por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que tener claro, ahí lo dice claramente, tenemos que aprender a administrar nuestros pensamientos. Y si en algún momento nos damos cuenta, podemos resumirlo así, que si solo pasamos pensando en el dinero, el riesgo que se corre no solamente es apartarse de Dios, sino caer en problemas y en sufrimiento. Lógicamente todo eso va a venir, ¿por qué? Porque nos estamos olvidando, como lo dice ahí, de obedecer a Dios. Entonces, para nosotros, y lo dice la Biblia, el principio de la prosperidad es tener una vida espiritual sana. Como claramente lo hemos dicho según la otra versión, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Lo que es malo es amarlo. ¿Por qué? Porque claramente lo dice la Biblia, no pueden servir a dos señores. Parafraseando, no pueden amar a dos señores. No pueden amar las riquezas y a Dios. Y recuérdense que cuando leemos esa cita de las riquezas y Dios, la palabra que se utiliza en el griego es la palabra mamón. Y cuando vamos a ver quién es mamón, es una potestad. Amén. Detrás del dinero mal administrado hay entidades espirituales que nos van a seducir. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos no estén alineados a la voluntad de Dios, sino alineados a más dinero,
más dinero. Porque por eso les decía al principio, los problemas económicos no se solucionan con más dinero. Porque por naturaleza, cuando más dinero nos entre, si no tenemos una buena administración en nuestros pensamientos, más dinero vamos a gastar. Como les lo decía uno de estos días en relación a las teles, ¿verdad? Pensemos que alguien no tiene por ahorita la economía suficiente para comprar una plasma de tantas pulgadas. Tiene algún tipo de deuda, pero ¿qué creen ustedes si en su pensamiento, en su corazón está que quiere una tele más grande? ¿Qué creen que va a pasar cuando reciba más dinero? Seguramente lo primero que va a hacer es que la va a cambiar. Entonces así es como el dinero se va yendo, y les aseguro que la deuda va a seguir, porque normalmente es lo que la mayoría de personas hacen. Lo de la deuda, tomo la deuda, ya está ahí, pero la tele nueva. Y así es como lamentablemente nunca se prospera, porque siempre se vive con deudas. Entonces, si algo hay que hacer con las deudas es erradicarlas. Y si uno se va a meter a una deuda, entonces que sea bajo los principios bíblicos. El Señor le dijo a aquella mujer: ve y pide vasijas prestadas, no pocas, le dijo. Las utilizó, las devuelve. El Señor hizo lo que tenía que hacer, y la Biblia dice que con aquel préstamo la mujer y su hijo pudieron vivir, sus hijos pudieron vivir. Ustedes se dan cuenta de que bíblicamente sí hay oportunidades para poder sacar un préstamo, pero el préstamo es solo un medio, no ni un anzuelo, ni una saeta para que nos traspase el corazón, porque cuando uno tiene dinero que debe, peor si es con diferentes personas o los intereses, ¿verdad? Le quitan a uno la paz. Entonces, hay modelos bíblicos, pero lo importante es no vivir pensando solo en el dinero, sino como claramente lo dice acá, por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? Una vez más, otra cita que nos muestra cómo el dinero está íntimamente ligado a el pensamiento. Bueno, vean esta otra. Hechos capítulo 24, versículo 26. Félix, dice, llamaba mucho a Pablo para hablar con él, pero más bien quería ver si Pablo le daría algún dinero para dejarlo en libertad. Pregunto, ¿está una vez más íntimamente ligado el pensamiento al dinero? Sí, ¿verdad? Porque dice, lo llamaba, pero podemos parafrasear, pero más bien lo que él pensaba era ver si Pablo le ofrecía dinero. Entonces, miren, mis amados, con esto tenemos que tener nosotros un equilibrio en relación a las personas con las que nos relacionamos. Amén. Miren, conocí un muchacho, lógicamente todos, ¿verdad? Cuando si ganamos 1,000 quetzales, pero estamos solteros, sin ningún tipo de compromiso, díganme, 1,000 quetzales para una sola persona que vive con sus papás y no tiene necesidad de nada, pueden ser bastante. La situación es que este muchacho pues no ganaba 1,000 quetzales, ganaba bien, no me acuerdo en qué empresa trabajaba, y vivía con sus papás, no tenía necesidad de nada. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Cuando terminaba el culto o había alguna salida, ya sea a ministrar la alabanza o a jugar pelota, todos los patojos se le amontonaban. ¿Por qué? Porque él decía, pidan. Y pidan, y pidan, y pidan. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de gente que nos relacionamos. La Biblia dice, dice el libro de Proverbios, son los amigos del rico. Yo creo que nuestro pensamiento nos dice claramente el por qué. Amén. Yo les hablé uno de estos días acerca de lo que la ciencia pues ha encontrado en relación a lo que son las neuronas espejo. Entonces, si no es malo ni es pecado hablar del dinero, es más, tenemos que hablar del dinero en nuestra casa. Tenemos que enseñarle a los nuestros a administrar. Pero imagínense que la gente con la que nos relacionamos, por ejemplo, dice frases como, todo está caro, ya no alcanza para nada el dinero.
y frases similares en contra a lo que es el dinero. O vive enojado o amargado o peleando por el dinero. ¿Qué creen que va a hacer eso que estamos viendo? ¿Qué creen que va a hacer en nosotros? Nos puede llevar a pensamientos tales como: ¿de veras que el dinero no alcanza? Y esas palabras pueden hacer que no nos alcance. Ustedes y yo tenemos que tener clara una cosa: que todo aquello, escúchenme lo que les voy a decir, todo aquello que apreciamos se eleva su precio. Amén. Pero todo aquello que despreciamos se deprecia. Lo que apreciamos se eleva su precio, tiene más valor, y a veces el aprecio y el valor no tienen nada que ver con el dinero, sino con un sentimiento, sino con la persona. Estoy pensando en una esposa, en un hijo, en un padre. Si lo apreciamos, se eleva su valor, cada vez va a ser más importante para nosotros. Pero si lo depreciamos, se deprecia. Amén. Pues de alguna forma igual es esto. No lo leí, pero sí he querido leerlo. No sé cómo se llama. La cosa es que alguien hablaba acerca de un libro, sí, ya sé cómo se llama. Y el libro se llama Dinero Feliz. Y el que lo escribió dice que en una oportunidad él estaba haciendo una cola para hacer un pago, y se le acerca una señora y le dice: ¿usted tiene billetera? Le dice: sí, déjeme verla. Dice: ¿y para qué? Le dice: yo creo que todos haríamos lo mismo, que alguien nos pregunte en la calle: déjeme ver su billetera, ¿para qué? Y dice que la señora le responde: quiero ver si su dinero es feliz o no. Dice que él lo dejó intrigado. Ajá. Entonces sacó la billetera y se la dio. Le dijo: no veo mucha felicidad. Dice: ¿y por qué? Entonces la señora le explicó. Entonces es una forma de pensar, ¿verdad? Aquí si el dinero es feliz o no, no tiene nada que ver. Pero le explicó: mire, cuando usted va a realizar un pago, usted paga feliz, o otra vez tengo que pagar, o renegando. Ay, le dice: pues siéndole sincero, no siempre cuando pago feliz. Entonces por eso es que su dinero no está feliz. Entonces la señora le explica, y de ahí, de esa idea, sacó él ese libro, Dinero Feliz. Por ejemplo, si vamos a pagar, por ejemplo, la colegiatura, la mayoría de padres a la hora de pagar colegiaturas, lo primero que hacen es, por ejemplo, todavía con esto de la pandemia, yo escuché un montón de comentarios. Sí, ahí para pedir las mensualidades, ahí sí están al día, pero ¿acaso les están dando clases? Y un montón de... Entonces decía esta persona en su libro, como le digo, no lo leí, pero sí lo escuché, de que eso es lo que hace que a veces no nos vaya bien. De que en lugar de ser agradecidos, yo puse el ejemplo de la colegiatura, con las personas que le están enseñando a nuestros hijos, no somos agradecidos, entonces renegamos. Entonces ese dinero no se entrega con gratitud y no vuelve. Y ahí hablaba del misterio después de ser agradecido. Entonces, si uno va a comprar algo, lo que sea, o sea, si sea un platito de comida, entonces tiene que aprender a pagar feliz, no por el dinero que se está yendo, sino por el alimento que uno está adquiriendo. Y la verdad que el dinero en la bolsa, si lo que tenemos es hambre, ¿de qué nos sirve el dinero en la bolsa? De nada. Pero si nos despojamos de él feliz para saciar una necesidad, que sabemos que el alimento va a caer bien al cuerpo, entonces ese dinero volverá, que es una ley, como un río, que va, pero vuelve y vuelve. Pero si uno entrega renegando, hasta ahí llegó. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por el tipo de personas con las que nos relacionamos. Tenemos que tener mucho cuidado y aprender a ser agradecidos. Bueno, dos más y termino. Juan capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: mejor si hubiera vendido este perfume, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo. Miren qué tremendo. Y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas,
es prácticamente lo que hablábamos el día jueves, ¿bien? Déjala tranquila, que ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad a Judas no le importaban los pobres. Dijo esto porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. Entonces, viendo esta cita, mis amados hermanos, aquí se dan cuenta ustedes, Judas hasta cuentas hizo. Miren que en su pensamiento dice claramente acá: mejor si hubiera vendido este perfume, nos habrían dado, al venderlo, ¿verdad?, el dinero de 300 días de trabajo. También todo lo que pensó Judas. Una vez más, ¿no está íntimamente ligado el pensamiento al dinero? Cualquiera de nosotros puede pensar esto. La vez pasada yo les hacía un chiste a los hermanos en la cena de matrimonio. Les decía que a veces el hermano mira ahí y quiere comprarle su ramo de rosas a la hermana, y él dice: a lo mejor un cartón de huevos. Entonces, mis amados hermanos, al poner este equilibrio, el Señor Jesús dice: a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Es lo que predicábamos el día jueves, de que a la hora de querer dar, tenemos que aprender de que no se le puede dar a cualquiera. ¿Se imaginan ustedes que hubiera pasado esto, de que sí se vende ese dinero? No, porque ese ungimiento para el Señor era una preparación, amén, para poder soportar lo que le venía. Y si se hubiera vendido, como claramente lo dice la Biblia ahí, probablemente no se le hubiera dado a los pobres, porque Judas se lo quería robar. Entonces, a lo que voy con este punto es de que cuando ustedes y yo tengamos nuestro dinero, antes de gastarlo o malgastarlo, pensemos, les digo, no en hacer una buena obra solamente, sino en pensar a quién se le puede hacer. Amén. Porque en su momento, tengámoslo seguro, se nos van a presentar oportunidades como estas. Y si se dan cuenta, el Señor no dice acá: vayan a darle a los pobres. No, sino prácticamente, parafraseando, ¿verdad?, denme a mí primero. Amén. No estoy refiriéndome solamente a sus diezmos o a las ofrendas, sino que hay gente, lo hablábamos el día jueves, nuestra familia, amén, que probablemente a veces tienen necesidades. Conozco gente también tremenda, que dos hermanos en la carne, uno tenía una necesidad pues bien delicada. El otro, su hermano, tenía dinero y le dice: vos, mira, te empeño mi terreno, dame 20,000. No, le dice: yo te lo doy, pero si me lo vendes. ¿Qué va a hacer uno en ese momento de necesidad? Agarrar un gran terreno. No sé si se lo robó, se lo vendieron, ¿no?, en 20,000. En un momento de necesidad se aprovechó de su hermano en la carne. Entonces, en este punto les digo, antes de estarnos malgastando nuestro dinero, si hay oportunidad de hacerle bien a alguien, en este caso pues fue al Señor, ¿verdad?, entonces hagámoslo sin estar preocupando: pero me voy a quedar sin esto, sin lo otro, porque al final ese tipo de siembras siempre reciben buena cosecha. Y termino con Juan 13:29, como Judas era el encargado de guardar el dinero del grupo, algunos pensaron que Judas le había pedido que comprara lo necesario para la fiesta de la Pascua, o que repartiera dinero a los pobres. Una vez más, mis amados hermanos, nos damos cuenta, el dinero, dice, algunos pensaron, está hablando de dinero. Y algunos pensan, aquí está hablando de la traición, ¿verdad? Pero démonos cuenta entonces de que con el dinero, dice, o que comprara lo necesario, o que le repartiera el dinero a los pobres. Amén. Entonces, en este punto, lo que queremos dejar es de que, miren, definitivamente para poder alcanzar nuestros sueños y nuestras metas, necesitamos fe. Pero no vamos a llegar, por ejemplo, con aquel que nos pueda vender algo: mire, yo le voy a pagar con fe, que nos va a maltratar, por más cristiano que sea. Entonces, en este punto dice, el Señor dijo: bueno, le habla a Judas, y prácticamente en el contexto de Judas, lo que tenga que hacer, hazlo ya. Pero los demás no sabían de qué estaban hablando.
Ellos solo pensaron. Entonces lo que yo quiero dejarles en este punto es que conforme ustedes y yo, mis amados hermanos, vayamos teniendo nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras metas, hagamos las cosas, ¿bien?, con la boquita callada. Si hagan ustedes, desarrollen ustedes, que nadie sepa prácticamente nada. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno hace algún comentario, te lo voy a decir porque sos de confianza, ese otro de confianza o esa otra de confianza también tiene gente de confianza. Y al final no es que la gente sea mala, porque la Biblia claramente dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero el diablo sí es malo. Y esas palabras que pronunciamos, si lo que quiere es estorbarnos, de alguna forma se va a encargar de estorbarnos todo. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si Jesús, en esto que está hablando, porque Jesús le habló a Judas, y el único que entendió lo que tenía que hacer era Judas? Los demás, si nos damos cuenta, aunque está hablando del dinero, pero pensaron otra cosa. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si todos hubieran entendido lo que Judas iba a ir a hacer? Yo me imagino que seguramente el apóstol Pedro lo hubiera agarrado o lo hubiera amarrado y vos de aquí no salís. ¿Y qué pasa con el plan del Padre? Queda inoperante. ¿Ustedes se dan cuenta? En este punto, mis amados hermanos, cuando se trata de dinero, ustedes y yo no podemos andar haciendo alarde de yo tengo tanto dinero. No, si la gente dice, usted tiene dinero, gloria a Dios, amén, recibo, que nos están bendiciendo. Pero al final, si tenemos o no tenemos, eso es solo entre Dios y nosotros. Amén. Conforme vayamos alcanzando nuestros proyectos, miren, la boquita callada, y cuando ya probablemente los proyectos estén, bueno, pastor, pastora, mire, me puede bendecir, o un consejo. Amén. Porque al final también aquí en la iglesia está pasando algo, de que pues hay varios, ¿verdad?, que hacen sus cosas y las compran y todo con la boca callada, pero no le dicen absolutamente a nadie, ni a nosotros por lo menos para que bendigamos sus cositas, y ahí andan que no sirven. Es increíble, mis amados hermanos, cómo la bendición del Señor o de un ministro, pues por así decirlo, pegan y uno recibe la bendición. Entonces hay que saber con quién contar, porque si se dieron cuenta acá, el Señor no hizo las cosas solo, le dijo al que tenía que decir, punto. Amén. Entonces todo esto es en relación a nuestros pensamientos, mis amados hermanos. Yo pues espero en el nombre del Señor haberme dado a entender, y se dieron cuenta las 5 citas que leímos, y no son las únicas, como les dije al principio, las 5 citas están relacionadas: pensamientos y dinero. Entonces, para terminar, ¿por qué es que muchas veces, hablando económicamente, por qué es que no hay? Porque tenemos que cambiar la forma de pensar. Decimos amén, amén y amén.